la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada. ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Es un gozo compartir la palabra del Señor juntos. Estamos en pandemia, en cuarentena, pero la palabra de Dios no está presa, está siempre ungida por el Espíritu para hablar a nuestro corazón. Quisiera que comencemos orando, entregando este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, de compartir. Queremos pedirte, Señor, que tú unjas tu palabra en nuestro corazón, tú seas glorificado en tu palabra llegue a nuestras vidas. Concédenos un corazón abierto, concédenos, Señor, oídos abiertos para recibir de ti, para que tú hables a cada corazón. Glorifícate en tu palabra, Señor. Oramos para que tú seas glorificado este tiempo y hables al corazón de cada persona que está viendo esto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy la enseñanza se titula No desperdicies la pandemia. Agrada a Dios con tu vida. Desperdiciar la pandemia sería pensar que este tiempo estamos restringidos y verlo como algo negativo, algo malo, cuando podríamos más bien usar este tiempo para acercarnos más a Dios. Pienso que si en nuestro corazón no hay el deseo de agradar a Dios, creo que algo está mal en nuestra vida. Quizás todavía no le hemos entregado nuestra vida a Dios, o si le hemos entregado es una cosa muy nominal, no tiene una realidad espiritual, no tiene un fondo verdadero, un cimiento verdadero que pueda sustentar nuestra vida espiritualmente. Necesitamos examinar nuestro corazón. Yo te preguntaría, querido hermano, hermana, amigo, ¿hay en tu corazón el deseo de agradar a Dios? ¿Está esto en tu corazón? Porque si no hay, es difícil darte dirección. ¿Cómo agradar a Dios? Sería en vano hablar de esto si en tu corazón no hay ese deseo. Vamos a ver en Romanos, en el capítulo 12, los primeros dos versículos, que hablan de esto justamente. Es un mandato, un ruego en realidad que hace el apóstol Pablo. Romanos 12 dice así: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vamos a apuntar este tiempo de compartir. Vamos a apuntar esta prédica en el sentido de cómo podemos agradar a Dios, qué es lo que le complace a Él, qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo de pandemia. Porque obviamente para la gente que no tiene a Dios en su panorama,
que no está pensando en Dios, pues es un tiempo para gastarlo de cualquier forma, ¿no? Y no está mal pasar tiempo con la familia, con los miembros de la familia o hacer alguna cosa que nos guste, cocinar o para hacer un juego de mesa, todo eso está bien. Pero si Dios no está en nuestro panorama, nuestra vida se va a sentir vacía, la vamos a sentir vacía, porque Él es el que le da sentido a nuestra vida, Él es el que le da sentido a nuestro tiempo, a nuestras actividades. Al final, todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Dios, aún cocinar, aún comer, aún el pasar tiempo juntos, debería Dios ser siempre la inspiración para nuestros tiempos. En esta porción de la palabra, Pablo está haciendo un ruego. Por las misericordias de Dios, dice, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este sacrificio vivo, santo, no se refiere obviamente a como hacían los sacrificios de los animales antes, ¿no? Tenían que morir en el altar. En una cierta forma espiritual es verdad que morimos a nosotros mismos para vivir para Dios. Pero un sacrificio vivo se refiere obviamente a cómo vivimos nuestra vida. Porque un sacrificio muerto ya no tendría vida, no serviría ningún consejo para un sacrificio muerto. Él quiere un sacrificio vivo, santo quiere decir apartado para Dios, consagrado a Dios, agradable a Dios, que sea conforme a lo que está en el corazón de Dios. Eso es lo que a Él le agradaría, eso es lo que a Dios le gustaría. Y somos nosotros los que tenemos que presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable. Esto no lo hace Dios, esto lo hacemos nosotros. Es un sacrificio presentado a Dios, pero es nuestra voluntad y nuestra decisión la que nos lleva a tomar esa actitud. Les ruega Pablo a los creyentes de Roma, les ruego que presenten sus vidas de esta manera. Y además esto es vuestro culto racional, dice, este es vuestro servicio, vuestra entrega racional a Dios, lo normal, lo que todo creyente debería hacer. Toda persona que reconoce a Dios como su creador debería vivir de esta manera. Y nos da algunas pautas más. En el verso 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra aquí de transformar es metanoia, es una metamorfosis que necesitamos hacer. Así como la oruga se vuelve mariposa y tú ves la mariposa con sus alas, sus colores, su delicadeza. No se parece mucho a la oruga que era antes, pero se ha transformado, ha cambiado. Dios quiere lo mismo. La mariposa es una figura de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros necesitamos ser transformados así, de gusanos feos a una mariposa hermosa que tiene gracia, es agradable a los ojos, ¿no? Los colores de una mariposa son muy lindos para admirar, las dos alas son simétricas, son una expresión de belleza, de arte que Dios ha hecho en cada mariposita. Transfórmense, pasen por una metamorfosis mental de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros comprendamos con nuestro entendimiento, con nuestra mente, cuál es su perfecta voluntad, agradable, perfecta voluntad, para que sepamos cómo agradarle.
si no conocemos bien los detalles de su voluntad para nuestra vida, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, difícilmente vamos a poder agradar a Dios. Pero esa es su voluntad. Dios quiere que tú, querido amigo, amiga, hermano, hermana, que tú le agrades, que tu vida sea agradable a Él. Y se puede, no es algo muy difícil o imposible, es algo que perfectamente se puede lograr si es que nos proponemos, si es que nos disponemos para eso. Vamos a ir al Salmo 19. Es un salmo que nos habla bastante de cómo agradar a Dios. Voy a leer primero el último versículo de este salmo, el Salmo 19, el verso 14, dice así: Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista está orando en cierta forma, hablándole al Señor. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Le está pidiendo a Dios que cambie su forma de pensar, que cambie los dichos de su boca, la meditación de su corazón, para que sean gratos delante de Dios los dichos y la meditación, nuestros pensamientos y nuestros dichos agradables a Dios. No sé si tú, querido televidente, facebookero, youtubero, has pensado en cómo podrían ser tus pensamientos y tus dichos para poder agradar a Dios. No sé si te has puesto a considerar eso, porque no pensamos en estas cosas. Generalmente pensamos que nadie ve nuestros pensamientos y aún hasta lo que decimos, a veces pensamos que nadie ha escuchado, que solamente la persona a la que estamos hablando. No estamos considerando a Dios cuando estamos hablando y cuando estamos pensando. Pero el salmista le dice: Señor, que esto te sea agradable. Y está orando a Dios. ¿Por qué ora a Dios? Porque necesitamos la guía del Espíritu Santo para darnos cuenta qué es lo que le agrada o no al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos muestre también lo que le agrada y no, lo que no le agrada. En este Salmo 19, a partir del versículo 7, la palabra nos enseña cómo agradar a Dios. Este es la última frase, digamos así, del Salmo, la conclusión. Señor, que sea agradable delante de ti lo que digo con mi boca, lo que medito en mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista está describiendo un vivir delante de Dios. Me dice que esto sea grato delante de ti, oh Jehová. Un vivir delante de Dios en medio de circunstancias negativas, en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos angustiosos. Nuestra tendencia natural es que sea agradable a nosotros. Nos gusta pensar en lo que nos hace sentir bien, nos gusta pensar en lo que nos estimula, lo que nos anima. Pero ¿qué de Dios? Generalmente estamos pensando en nosotros y en lo que Dios pueda hacer por nosotros. Generalmente en nuestro corazón no está el buscar agradarle a Él, sino agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo natural. Eso es lo que cada ser humano tiene como esencial en su vida. Pero qué importante es que volquemos esto y pensemos qué es lo que le agrada al Señor. ¿Cómo es que podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de hablar,
de modo que le sea agradable a Dios. Este Salmo 19, como decía, del verso 7 hasta el 13, antes de lo que hemos leído, nos muestra mucho de cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar, de vivir. El verso 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Todo esto casi se centra principalmente en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios, en la palabra, en la ley de Dios. Dice, su testimonio es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Daría la impresión que con solo leer la palabra ya nuestro corazón se alegraría. Y en algunos casos seguramente es verdad, pero yo quiero poner delante de ustedes, queridos amigos, hermanos, que eso depende del corazón de cada uno. Si la palabra de Dios te va a alegrar tu corazón, o más bien te va a caer como algo pesado, como algo que tienes que cargar en contra de tu voluntad. Dios no nos ha dado su palabra de esa manera, para que sea algo pesado, por obligación. Dios más bien quiere que su palabra sea agradable a nuestro corazón, nos alegre. Su precepto es puro, dice, que alumbra los ojos. Es la palabra de Dios la que nos hace ver, entender las cosas de Él. Es su palabra la que nos concede ver claro. Es la que alumbra nuestro camino. Sin la palabra de Dios, el hombre está andando en tinieblas. No es como que no le han prendido la luz. Cuando uno anda en tinieblas, tiene que andar con las manos por delante para no chocarse, para no golpearse con lo que tenemos por delante. Aún así nos podemos golpear. Pero la palabra de Dios nos alumbra en un sentido espiritual y nos permite ver lo que nuestros ojos de otra manera no lo veríamos, no entenderíamos. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando? Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Interesante, ¿dónde permanece el temor de Jehová? En nuestro corazón, ahí permanece. Es un temor limpio. ¿Por qué? Porque si tú buscas agradar a Dios con tu vida va a ir por buen camino. Dios te va a llevar por buen camino, porque Dios no se agrada de cosas que nos contaminan, que nos hacen daño. Dios no se agrada de cosas que ensucian nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Él nos lleva a buscar lo limpio, lo puro, lo bueno y regocijarnos en esta forma de vida. Quizás, querido amigo, amiga, si tú has estado viviendo tu vida entregada al pecado,
Si tú has estado viviendo una vida donde estás acostumbrado o acostumbrada a la iniquidad, a cosas que para Dios son sucias, son impuras, son cosas que contaminan el corazón del ser humano. Esto te va a costar un poco al principio, te va a costar salir de esa forma de pensar y de ver, porque la iniquidad, la suciedad está en nuestra forma de ver, no es solamente algo externo a nosotros, es la forma de ver que está en el corazón del hombre. Jesús nos dice que todos los pecados salen del corazón humano. ¿Y de cómo están ahí? Porque han entrado por nuestros ojos, por nuestros oídos. Cada vez que abrimos nuestro corazón a las iniquidades que este mundo nos ofrece, estamos contaminando nuestro corazón, lo estamos llenando de esa basura. Y cuando hablamos, lo que está en nuestro corazón sale. Cuando pensamos, lo que hemos metido a nuestro corazón, en eso estamos pensando. No sé si te has dado cuenta, pero cuando, por ejemplo, ves una película, los conceptos que se han vertido en esa película, sean cuales fueren, se quedan en tu corazón y se quedan en tu mente. Solo escuchar una canción, la música se queda. Así nos ha diseñado Dios para que nuestra mente, nuestro corazón retenga las cosas, ya sean buenas o malas, nuestro corazón los retiene. Y en Gálatas nos dice la palabra que no nos engañemos, que nosotros vamos a cosechar lo que sembremos. Voy a leer Gálatas 6, verso 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces la palabra nos está mostrando que nuestro corazón es como un tanque de gasolina, que lo que le pongas conforme a eso va a funcionar. Obviamente si le metes agua a tu tanque, tu motor no va a caminar, se va a parar en un rato, vas a cosechar corrupción. Si le siembras gasolina, va a funcionar, va a caminar. El momento de cosechar es cuando recibimos el fruto de lo que hemos sembrado. Y nosotros podemos meter a nuestro corazón cosas buenas o cosas malas. Podemos contaminarnos con las cosas que hay, que el mundo nos ofrece, o edificarnos. El que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Va a cosechar el fruto de lo que ha sembrado. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Qué son los juicios de Dios? Los juicios de Dios son sus determinaciones, son sus opiniones. Cuando Dios dice que algo es malo o algo es bueno, cuando Dios habla, siempre es verdad. Sus juicios son siempre justos y son siempre verdad. Es decir, que lo que Dios nos dice es lo que necesitamos creer, recibir, aceptar en nuestra vida para que nuestra forma de pensar cambie. Estos juicios, el verso 10 dice, son más deseables que el oro. Esto en el Salmo 19, el verso 10. Son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Miren, si hablamos de algo que vale la pena, que tiene mucho valor,
Creo que todos valoramos el oro, si es un oro fino especialmente. Pero la palabra nos está diciendo que los juicios de Dios son más valiosos que el oro más fino. El valorar lo que Dios dice en su palabra es lo que cambia nuestro corazón. Y dice, dulces más que miel, que la que destila del panal. Los dichos de Dios, los juicios de Dios, lo que sale de su boca, es más valioso que el oro y más dulce que la miel. Ahora, obviamente, depende mucho de nuestro corazón. Si uno nunca ha comido, nunca ha saboreado la miel y le das un pedazo de panal, lo muerde y va a salir con cera, seguramente no le va a agradar. Es mejor destilar la miel para poderla saborear, para poderla usar. Ese destilar de la miel es lo que cada corazón hace con la palabra de Dios. No es para morderla sino más, es para destilarla y es para saborearla. Eso ya depende del corazón de cada persona. En Isaías 60 o 65 habla la palabra de que Dios está mirando el corazón de cada uno para ver con qué actitud vemos su palabra, con qué actitud hay en nuestro corazón al ver su palabra. Isaías 66. Dios está hablando de toda su creación. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Dónde está la casa que me van a edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Creador del cielo y de la tierra está pendiente hacia el corazón del hombre, con qué actitud estamos mirando su palabra. Si la menospreciamos, si la consideramos no muy valiosa, obviamente Dios no va a permitir que destilemos esa miel, que saquemos ese oro precioso de su palabra. Pero para el corazón que es humilde, que tiembla a su palabra, que se quebranta ante la palabra de Dios, aquel que está buscando que Dios le hable, para esa persona la palabra es miel y es oro. Dios está mirando nuestro corazón para ver con qué actitud vemos su palabra. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Otra vez, querido oyente, querido amigo, amiga, si tú guardas su palabra, vas a tener una gran recompensa espiritual. Es una recompensa espiritual que la vas a ver en tu propia vida. Si te dedicas a buscar, a leer la palabra, Dios te va a revelar su palabra. El verso 12 es una pregunta. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Normalmente nadie se enfoca en sus errores. Siempre estamos mirando lo bueno que hemos hecho y cuán grandes somos. Pero la palabra de Dios es como un espejo que te muestra tus errores. Porque la palabra de Dios nos muestra la realidad de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice. Y nos muestra nuestros errores. ¿En qué estamos fallando? ¿Dónde hemos errado? Le clama a Dios este salmista, le dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias.
que no se enseñoreen de mí. Obviamente necesitamos una revelación de Dios para entender nuestros errores ocultos. Es como ese punto ciego entre el espejo del costado y el espejo que te muestra lo que hay atrás cuando estás manejando un auto. Hay un punto ciego que está entre lo que te muestra ese espejo del costado y el de atrás, donde puede haber un auto. Si tú no sabes bien, no has ajustado bien tus espejos, tienes que ajustarlos de modo que no tengas ese punto ciego. Pero si no están bien ajustados, un auto puede estar viniendo por ahí y cuando tú quieres cambiar de línea vas a tener un choque, un accidente grave. Entonces, todos en nuestra vida tenemos puntos ciegos, puntos que nosotros no vemos. Es como un perejil en el diente que cuando sonríes todos lo ven, excepto tú. Tú no te das cuenta que estás con un perejil. Así son los errores ocultos, que nadie los percibe en su propia vida, pero todos los demás, los que le ven, los que son testigos de cómo vive su vida, qué cosas salen de su boca, qué hay en su corazón, todos lo ven, el error oculto, excepto la persona. Por eso le ruega a Dios, le dice, líbrame de estos errores ocultos. Preserva también tu siervo de las soberbias. Dios nos puede enseñar cómo no actuar con soberbia, cómo ser humildes. Es algo que Dios puede hacer en nuestra vida. Tiene que revelarnos nuestro propio corazón. Tiene que revelarnos qué es lo que está gobernando en nuestro corazón. ¿Qué es lo que buscamos? A veces buscamos ser honrados y eso nos lleva a actuar con soberbia, nos lleva a ser orgullosos, queremos impresionar a los demás. El salmista le pide a Dios, le dice que no se enseñoree de mí mi soberbia, que no gobierne mi vida. Querido oyente, todos necesitamos esta ayuda de Dios para no ser soberbios. Entonces, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios, con su palabra, con su espíritu, nos puede revelar para que nuestro corazón sea limpio, para que vivamos en integridad, en santidad delante de Dios y no tengamos una gran rebelión. Y el último versículo de este Salmo 19 dice, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Obviamente, Dios puede concedernos esto si es que tomamos en cuenta sus dichos, sus juicios, su palabra. Si es que consideramos su palabra como más preciosa que el oro y más dulce que la miel, eso puede cambiar nuestra vida. Dios puede cambiarnos, convertir nuestra alma, como dice el verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Todos necesitamos de esta conversión. A todos nos hace falta. Y este es un buen tiempo para aprovecharlo. Para aprovechar de que la palabra nos hable, nos cambie, nos renueve, haga esa metamorfosis en nuestra forma de pensar, de hablar, de ver, de lo que hacemos con nuestra vida. La palabra de Dios puede cambiar eso. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo de la Biblia sobre esta manera de vivir. Tenemos un ejemplo en la Biblia, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 39. Bueno, esto empieza un poquito antes, es la vida de José. Empieza un poco antes cuando él tenía varios hermanos, más de 10, que son los patriarcas de los cuales vienen las 12 tribus de Israel, ¿no? Él tenía sus hermanos
que andaban juntos y vivían vidas como a ellos les parecía. Muchas veces engañaban a su papá, pero José tenía una característica. Él le informaba a su papá de la mala fama de ellos, dice el capítulo 37, el verso 2, ¿no? Nos da la historia de la vida de la familia de Jacob. 17 años tenía José cuando apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Él estaba con ellos, pero José amaba más Jacob, Israel le llama la Biblia, amaba más a José que a todos sus otros hijos. ¿Por qué? Porque José le contaba la verdad, no le mentía, no disimulaba, él hablaba la verdad. Y esto molestaba a sus hermanos. Como podemos imaginarnos, decían: acusete, tú siempre nos estás traicionando, tú nos vendes. Y lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, dice. Para colmo, José tiene un sueño donde les cuenta a sus hermanos que les rendían pleitesía a él, y con eso le aborrecían más todavía. Y al final de esto, sus hermanos deciden primero matarlo a José, pero el hermano mayor le da pena, su hermano menor, y los convence para que lo vendan. Lo venden a unos mercaderes de esclavos que lo llevan a Egipto, y allá lo venden a un oficial del faraón que se llamaba Potifar, capitán de la guardia. Esto está al final del capítulo 37, lo que ocurre. De ahí hay otro capítulo que habla de otra cosa, y la historia vuelve en el capítulo 39 de Génesis. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Cuando nosotros agradamos a Dios, cuando buscamos agradar a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, ¿qué creen que va a pasar? Dios está con nosotros, así como estaba con José. Esta frase, que Dios estaba con José, se repite varias veces aquí en todo el relato de la vida de José. Él pasa por muchas pruebas y dificultades, pero Dios estaba con él. Porque José se mantenía fiel a Dios a pesar de todo lo que le sucedía. Nunca vemos en José una actitud de queja, de reclamo a Dios, decirle: mira, yo me porto bien, pero mira lo que me pasa. Yo encamino mi vida correctamente, pero me va mal. Dios, su amo, dice que Jehová estaba con él. Estoy leyendo el verso 3 de Génesis 39. Dios, su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo el mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía.
Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí ya nos da una pauta de lo que va a suceder. José era simpático, hermoso semblante, bella presencia, y empezó por ese lado su tentación. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese pensamiento tiene que llamarnos la atención. José era un joven, 17, 18 años, empezando su vida, con sus hormonas seguramente a flor de piel. Y esta mujer ha debido ser una mujer muy simpática. Era esposa del capitán de la guardia de Faraón, una mujer bonita, agraciada, pero lamentablemente tenía mucho tiempo en sus manos. Y en lugar de fijarse en las cosas de sus responsabilidades, ha debido tener alguna responsabilidad en su casa, ocuparse de las cosas del hogar, etc. Habrán tenido hijos, no se nos relata los detalles. Ella fija los ojos en José y le parece un joven muy guapo, muy simpático para conquistar. Y esta mujer no tenía pelos en la lengua, no se iba con rodeos, va de frente a hablar con José y le pide acostarse con ella. La respuesta de José es muy interesante. Todo me ha dado mi amo, le dice, excepto tú, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En primer lugar, José considera la traición a su amo como algo para frenar cualquier instinto sexual, cualquier deseo sexual. José no era, ¿qué podemos decir?, eunuco o gay. A José le gustaban las mujeres, porque después vemos que se casa, tiene hijos. Entonces, no era ese el problema. Le gustaba a esta mujer, le atraía, vamos a decir así, porque todo hombre es atraído por una mujer bonita, especialmente si ella se ofrece en esa forma. Pero José piensa en la traición a su amo y dice: yo no podría hacer este mal. Y además, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Hace esa pregunta. Para ella quizás no consideraba a Dios en su vida, pero José tenía otra actitud. José siempre vivía considerando a Dios en su vida y tratando de agradarle a Dios. Y ella cada día le hablaba a José. Verso 10 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿qué pasó? No fueron a trabajar ese día los otros trabajadores, parece que tenía varios trabajadores. José era como el mayordomo, entonces se encargaba del trabajo de cada uno, de supervisar el trabajo de todos allí. Y no había nadie en la casa. Es obvio, ella los despachó para quedarse a solas con José. Ella planificó esto. Y ella lo toma por la ropa, le dice: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo
para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Una calumnia de parte de ella hacia José. Y lo que más llama la atención, cuando ella espera que su marido llegue y le dice la misma historia y le muestra la ropa de José: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y aconteció que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora, el siguiente verso dice, verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué hubieras hecho tú, querido televidente, oyente, si es que estás en esta situación? Lo normal hubiera sido defendernos y decir: ellos son testigos, los otros empleados, que ella ha planificado esto. Y no es verdad que yo he venido aquí a deshonrarla, yo he venido a hacer mi trabajo. Ella me ha agarrado y se ha quedado con mi ropa porque yo he escapado. Podía defenderse tranquilamente, pero José no se defiende. ¿Por qué? Porque José no quería destruir el hogar de su amo. José era un hombre fiel. Los principios de Dios regían la vida de José. No quería difamar a la esposa de Potifar. Prefirió callarse y chuparse toda la ira de su amo. Lo metió a la cárcel. Ni siquiera le pregunta: ¿es verdad? Ahí hubiera tenido que responder con la verdad José. Pero ni le pregunta, directamente lo lleva a la cárcel. Dios estaba con él, y aún en la cárcel Dios lo bendice y le da gracia. Pero tenemos que reconocer la actitud de José al guardar su vida, su corazón, de no pecar contra Dios, de no meterse, mezclarse en un adulterio con una mujer casada, de guardar su integridad y andar en la verdad delante de Dios. Esto agradó a Dios. Dios se agradaba de José todo el tiempo, y seguimos leyendo en todo este relato. Dios se agradaba de todo lo que José hacía. El verso 23 al final dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo pienso que de la misma manera, si nuestra vida es agradable a Dios, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Él se va a complacer de nosotros. Él va a andar con nosotros. Para concluir, quisiera leer 1 Tesalonicenses 4, el verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Este es un desafío permanente, no es de un momento, no es solamente cuando hay cuarentena, pero debería ser permanente en nuestra vida. Abundar más y más en cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Que Dios se complazca en nuestra forma de conducirnos, de vivir. En 1 Crónicas 16:29 dice esto: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Hay una hermosura en una vida consagrada a Dios.
Hay una belleza cuando vivimos nuestra vida buscando agradarle a Él. Además de que Dios se complace con eso, todos los que están a nuestro alrededor van a ser beneficiados si nosotros escogemos vivir una vida agradable al Señor. Si permitimos que Dios nos muestre nuestros errores ocultos, si permitimos que Dios nos revele y no deje que nuestra ira se enseñoree de nosotros. Solamente uno que está buscando agradar a Dios puede vivir así. De otra forma, somos esclavos de nuestras emociones. En el momento menos pensado, nuestra ira erupciona como un volcán y echa fuego y quema a los que están cerca. Así es la vida del ser humano. Debemos postrarnos delante de Dios en la hermosura de la santidad. El Salmo 29, el versículo 2, con esto termino, dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Nos está llamando el Señor a esto, a darle gloria con nuestra vida y adorarle en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios libre de la iniquidad de nuestro corazón. Adorar a Dios sin egoísmos. Adorar a Dios sin pecado en nuestra alma. Eso le complace, eso le agrada. Quisiera que podamos orar juntos para terminar este tiempo, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir así. Señor, reconocemos nuestra incapacidad de buscarte verdaderamente. Reconocemos que nuestro corazón busca generalmente otras cosas, las cosas de este mundo, las cosas que nos hacen sentir bien. Oramos para que tu Espíritu Santo nos muestre cómo agradarte a ti. Oramos para que bendigas este tiempo de pandemia, de cuarentena. Bendigas nuestras vidas con tu presencia. Tu Espíritu Santo nos enseñe a agradarte a ti, Señor. Oramos para que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros. Tú te complazcas con nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar. Llévanos a esto, Señor. Revela tu palabra a cada corazón para que tu palabra convierta nuestra alma. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por nuestro país. Oramos para que tú nos concedas frenar este contagio. Señor, tú eres el único que tiene poder sobre el virus, sobre esta angustia que está viviendo todo el mundo. Pero tú eres el único que tiene potestad sobre el virus. Tú eres el único que tiene la potestad de frenarlo, de acabarlo. Oramos para que acabe, Señor, esta pandemia en el mundo, especialmente en Bolivia. Oramos para que tengas misericordia de nuestra nación y, Señor, conforme a tus muchas misericordias, tú obres con este país. Sabemos que no merecemos tu favor, pero tú eres Dios bueno y misericordioso. Y tú nos concedes aún lo que no merecemos, Señor. Perdona el pecado de nuestra nación y concédenos amarte con un corazón limpio y puro. Concédenos, Señor, vencer esta pandemia. Concédenos parar los contagios. Danos sabiduría, especialmente a las autoridades, para tomar decisiones y para que nuestro país sea libre, Señor, de este virus. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos, hermanas que han seguido este tiempo. Vamos a estar otra vez juntos compartiendo la palabra del Señor. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca
sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Oh Jehová, roca mía, oh Jehová, mi redentor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová.